Bueno, pues empezamos. Hoy vamos a ver el tema 1 de Psicología de la Percepción y lo que trata, como todos los buenos temas 1, es un poco ver, bueno, pues qué estudios a lo largo de la historia ha habido con respecto a la percepción, es decir, cómo se cuantificaba la percepción, ¿sí? Entonces vamos a ver, bueno, pues qué fundamentos básicos tiene la teoría de la Gestalt, la psicología cognitiva, el conductismo, la teoría clásica, bueno, pues diferentes perspectivas a lo largo de la historia de cómo evaluaban la percepción, bueno, sobre todo visual, pero bueno, más bien en general, y hasta el día de hoy. Y entonces, al final del tema, vamos a ver qué postura tiene este libro, ¿no?, que es el que tenemos que estudiar, con respecto, en este caso, a la psicología de la percepción. En qué teorías nos vamos a fundamentar a lo largo de toda la asignatura. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que quería también comentaros es un poco lo de las clases. Os dije el otro día de que las clases, ¿vale? A partir del 8 de marzo, bueno, la semana que viene vamos a ver el tema 9, lo primero. Vamos a ver el tema 9 porque se relaciona, bueno, pues con, con metodología de investigación. Entonces, por favor, leeros el tema 9 antes de venir y la semana que viene tenemos clase normal. ¿Qué pasa a partir de marzo? Bueno, pues vamos a dar una semana sí, otra no. La semana que sí, damos 2 horas, ¿vale? Entonces, bueno, este es el calendario docente, ¿vale? Por tanto, vamos a dar 2 temas en 2 horas, ¿vale? Estos días en este caso, de marzo, abril y de mayo, ¿ok? Vale, esto lo podéis descargar cuando veáis el vídeo y así ya os queda más claro cuándo son las clases. Pero bueno, la semana que viene normal, ¿vale? Tema 9 a las 7. Bueno, pues empezamos. Como siempre, las influencias iniciales dentro de toda la psicología, ¿quiénes eran? Pues los filósofos, ¿sí o no? Al final este tema es un poco, si entendéis qué es el conductismo, bueno, más cosas, claro, ¿no? ¿Cómo ven las cosas los conductistas? Aquí no hablan de los psicodinámicos, ¿no? Pero bueno, hablan del procesamiento de la información, que como ya sabes, el procesamiento de la información es una línea súper importante de la psicología y de hecho es una de las, casi las últimas, ¿no?, de lo que es la metáfora, como si nuestro ordenador fuera, ¿no?, un ordenador, la metáfora del ordenador. Entonces, bueno, pues son las teorías más importantes. Pero bueno, como siempre las influencias iniciales, bueno, pues parten un poco de la filosofía. Los primeros inicios dentro de la psicología de la percepción, dentro de la filosofía, bueno, pues teníamos el racionalismo y el empirismo. Son opuestos porque, como bien entenderéis, el empirismo, ¿a qué os suena? ¿A qué hacen experimentos? Exacto. Y el racionalismo, la razón, más filosófico, ¿verdad? Por tanto, se dice que las dos influencias iniciales dentro de del ámbito de la psicología de la percepción a nivel filosófico, tenemos racionalismo y empirismo, pero son opuestos, ¿sí o no? ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, pues el racionalismo, para el racionalismo los sentidos, en este caso, pues no eran una fuente fiable de conocimiento, sino que era más bien la razón. Por tanto, les daba bastante igual las sensaciones, las percepciones, etcétera. Vale. Aquí tenemos a nuestro amigo, como siempre, Descartes, sí o no, que ya lo conocéis, lo de pienso, luego existo. Por tanto, la percepción se centra simplemente en la razón y en mi conocimiento, pero nada tiene que ver con mis sensaciones y mis percepciones externas. Vale. Esto es un poco la importancia del racionalismo. ¿Por qué es importante el racionalismo para la psicología? Porque daros cuenta que, por ejemplo, Descartes hablaba de pienso, luego existo. Por tanto, indirectamente está hablando, ¿no?, de procesos mentales, ¿sí o no? Por tanto, bueno, ya sabemos que muchos de nosotros la filosofía, pues hay mucha gente que no le gusta, pero hay corrientes que, desde luego, bueno, pues tienen puntos a favor en el futuro de la psicología. Por tanto, el racionalismo, uno de los puntos a favor futuros es esto, que da importancia, bueno, pues a los procesos del pensamiento y los factores internos. También es importante por otro lado porque en daros cuenta que estamos hablando de psicología de la percepción. Por tanto, en el ámbito de la psicología de la percepción hay un ámbito sensorial, ¿no?, perceptivo a nivel neurológico, pero también a veces nosotros vemos un poquito lo que queremos ver. Es decir, también nuestra percepción se basa a veces, ¿no?, en visiones subjetivas, ¿sí o no? Ejemplo, que es un ejemplo muy fácil de entender dentro de la percepción, la saliencia perceptiva. Por ejemplo, yo acabo de sufrir un aborto y a que voy por la calle y veo a todo el mundo embarazado, ¿sí? Me fijo más, ¿sí o no? O por ejemplo, me acaba de dejar mi novio y veo a parejas felices, ¿sí?
Por tanto, la percepción tiene un componente fenomenológico, que es mío, subjetivo, más perceptivo, que es un poco el empirismo. Por tanto, son opuestos, pero en la actualidad, como bien entendéis con estos dos super ejemplos, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Bien, por tanto, el empirismo, lo que estábamos diciendo, todo conocimiento en contraposición al racionalismo, bueno, pues viene por los sentidos. Por tanto, también es importante la experiencia sensorial actual y el aprendizaje anterior. Aquí tenemos este autor, a Locke, que lo que da más importancia, vale, es a la experiencia, vale, en base a lo que os comentaba, a la percepción de estos sentidos. Y David Hume también lo podemos incluir, bueno, pues dentro de lo que es el empirismo, vale. También tiene en cuenta, bueno, pues esos datos externos, sensoriales y perceptivos, datos que, voy a repetir, el racionalismo no los tenía en cuenta. Entendemos, ¿no? Este inicio filosófico de la psicología de la percepción. Bien, también, bueno, dentro del empirismo tenemos a Charles Baird y Müller, dentro más del empirismo más científico, porque aquí, bueno, pues ya, como veis, Charles Baird ya empezó a estudiar, bueno, qué son los nervios, ¿sí? Porque antes eran todo teorías, pero Charles Baird, bueno, pues ya empezó a pensar, bueno, pues cómo puedo cuantificar esa energía, ¿no?, que le llega, por ejemplo, a un nervio. Y después Müller, bueno, pues ya después de todos los experimentos de Charles Baird, Müller, bueno, pues siguió estudiando los nervios y, bueno, fue el que descubrió que cada sensación, bueno, pues está mediada, bueno, pues básicamente por un nervio sensorial, es decir, hay especificidad. Vale, por tanto, quedaros con que Charles Baird y Müller están dentro del empirismo, pero más científico, ¿sí o no? Porque hacían experimentos. De ahí que se llame empírico. Bien, después de este ámbito filosófico nace la psicofísica. Bien, daros cuenta que también la percepción visual tiene mucho que ver con la física, ¿sí o no? ¿No? Nos llegan, bueno, lo veremos la semana que viene, no la siguiente, bueno, la siguiente, cuando veamos qué es la luz, por ejemplo, ¿no? Qué es lo que nos llega a los ojos. Por tanto, eso es pura física, ¿no? Un rayo de luz, cómo rebota, etcétera. Según nos movemos, vemos un color u otro. Por tanto, bueno, pues entendéis que todo surgió dentro de la psicofísica. Aquí tenemos Weber, que habló, bueno, de esta teoría del concepto de diferencia apenas perceptible. Es decir, bueno, pues que hay sensaciones que también son inconscientes, ¿vale? Dos estímulos, a veces de forma consciente no somos conscientes de que existe diferencia entre uno y otro, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Esto cómo lo midió? Pues a través de física, porque nosotros, de ahí que se llama psicología de la percepción. La percepción es más bien física, pero también tenemos el componente psicológico. Pero la parte física tiene limitaciones, porque a veces no somos conscientes de los procesos, ¿no?, de percepción físicos. ¿Habéis entendido más o menos? Vale, después Fechner, bueno, lo importante aquí en esta asignatura es que nos acordemos un poco de qué dice cada autor y dentro de dónde está, ¿no? Como todos los exámenes, en este caso de la UNED, pero bueno, también es interesante saber de dónde salen las cosas, que todo sale de algo siempre. Bien, por tanto, bueno, pues Fechner, como siempre, después de Weber, ya sabéis que uno empieza y los demás le siguen un poquito. Fechner, bueno, pues habla ya de la psicofísica, vale, y aquí ya incluye hasta relaciones matemáticas, y de hecho la física, ya como todos sabéis, bueno, pues tiene mucho ámbito en el matemático. Bueno, pues Fechner intentó medir, bueno, pues la diferencia entre dos estímulos, que hizo también Weber, pero bueno, con relaciones matemáticas, vale, un poquito más científico. Y después Reid, que es el primero que diferencia sensación de percepción. Vale, la percepción, quedaros con esto, la percepción para Reid es mucho más que una sensación. ¿Vosotros a qué suena sensación? ¿Sí? Imaginaos, ¿no? De hecho, nosotros en la calle hablamos súper bien en este sentido, porque dice, a mí me da la sensación de que está enfadado. Eso es una percepción. Es un poco así. No es percepción como una percepción física, ¿no? Por tanto, bueno, pues Reid era un poco lo que decía, que diferencia entre sensación y percepción. La percepción es mucho más que una sensación. ¿Por qué? Porque hay concepto de objeto, ¿no? Tú percibes un objeto. Esa sensación me parece que a lo mejor no estás percibiendo ningún objeto. Y por tanto hay convicción de la existencia de ese objeto. ¿Entendemos un poquito, Reid, la diferencia entre sensación y percepción? Ok. Bien, bueno, pues esto es la psicofísica.
Después de la psicofísica, cuando todos utilizaban matemáticas, físicas y tal para medir la percepción o las sensaciones, algunos, bueno, pues surge la teoría clásica. La teoría clásica surge en la segunda mitad del siglo XIX. Autores importantes que veréis y se verán a lo largo de todos los temas. Vale, hoy estamos viendo en general como una estructura longitudinal, bueno, pues cuáles son los antecedentes de la psicología de la percepción actual, pero repito, que todas estas aportaciones las vais a ver que se utilizan en la actualidad en cada uno de los temas, ¿vale? Bien, la teoría clásica, segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Bueno, pues formulada por von Helmholtz y después reelaborada por su discípulo por Wundt y después más reelaborada por Tishner, ¿vale? Digamos que tenemos al jefe y los pupilos van siguiendo el trabajo. Por tanto, dentro de la teoría clásica, Helmholtz ya habla de investigación científica de la percepción visual y auditiva. Veis que, bueno, ya vamos afinando un poquito más, ¿vale? Veremos también después conceptos de Helmholtz. Wundt, como es discípulo de Helmholtz, por tanto, continúa investigando lo que hacía su maestro, Helmholtz, y bueno, ya habla de importantes avances en la psicología experimental dentro de la percepción. Vale, repito que lo veremos, no os preocupéis. Y después tenemos a Tishner, que es discípulo de Wundt. Por tanto, continúa investigando dentro de esta teoría clásica. Bien, para Tishner, bueno, pues surge esta teoría, el estructuralismo. Entonces, ¿qué es el estructuralismo para Tishner? Bueno, pues dice que la percepción de los objetos está determinada por estructuras mentales no innatas. Es decir, que yo percibo no innatamente, sino gracias al aprendizaje. Por tanto, esto es muy importante el estructuralismo porque veremos después que sí que dicen autores que la percepción es innata. ¿Sí o no? Desde que nacemos percibimos. ¿Percibimos porque lo tenemos grabado en nuestros genes o por la experiencia externa empezamos a percibir? Claro, entonces eso estaban ahí dándole vueltas. ¿Entendéis? Bien, desde la vuelta a la tortilla. Bien, por tanto, bueno, pues lo que dice es, también está, como bien entendéis, el estructuralismo de Tishner dentro del empirismo, porque estaba venga a darle vueltas a esto. Bien, pero en este caso el estructuralismo, la percepción de los objetos, estructuras mentales no innatas, sino por la percepción externa a través del aprendizaje. ¿Vale? Esto nos queda claro. Bueno, esto hay que estudiarlo y ya está. Básicamente, pero quiero que lo entendáis. Por tanto, conceptos básicos del estructuralismo, tal y como lo acabamos de ver, dice la sensación como unidad de análisis, la percepción juntando sensaciones y la inferencia inconsciente. Vale. Es inconsciente porque hemos visto lo que decía Tishner, el estructuralismo es no innato, ¿sí? A base de aprendizaje. Por tanto, no vamos mirando, percibiendo las cosas. ¿Verdad que lo veremos después también? Es un poco futuro, lo que se le llama dentro de la psicología cognitiva, pensamientos automáticos y controlados. Hay cosas que me tengo que parar a pensar y hay cosas que las hago de forma automática. Vale. Eso es un poco, veis que todo surge de esto también. Bien, por tanto, el estructuralismo, acordaros de que ya habían empezado a investigar Wundt y su jefe, y después Tishner, su discípulo, comenzaron a estudiar, bueno, pues la sensación como unidad de análisis, posteriormente la percepción como conjunto de sensaciones, y también, bueno, pues un punto de la teoría del estructuralismo es la inferencia inconsciente, porque es no innata, a través del aprendizaje. Bien. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una sensación dentro del estructuralismo? Vale, para Wundt, vale, acordaros Wundt, que era como el jefe de Tishner, ¿sí? Para Wundt lo que tiene que tener una sensación, bueno, pues es una cualidad que le doy yo, ¿no? Una cualidad como no es como importancia para que nos entendamos y tiene que tener una intensidad, ¿no? Si no, no hacemos ni caso. Bien. Culpe habla de cualidad, intensidad y duración, ¿sí? Pero también en la visión del tacto decía, bueno, pues que también es importante, tal y como os pongo aquí, la extensión y la extensión. Vale. Bien, aquí resumiendo lo que os quiero decir en el libro con esta primera característica del estructuralismo. Se criticaba de que antes decían, bueno, pues que las sensaciones son subjetivas. Vale, por tanto, lo que hacían antes en las investigaciones era, por ejemplo, decirle al sujeto,
Bueno, ¿y tú qué sientes? ¿Cómo lo percibes? Vale, ¿qué pasaba? Que eran datos que no eran reales porque eran subjetivos, ¿sí o no? Por tanto, gracias a este estudio como más científico de una sensación, eliminamos esa parte fenomenológica subjetiva, ¿vale?, de introspección que tenían los anteriores. Por tanto, les pueden preguntar en el examen, el estructuralismo, bueno, una de las características del estructuralismo, de los fundamentos, es que criticaba la introspección de los anteriores, porque era muy subjetivo. Estos quieren más que sea científico, ¿vale? Por ahora entendemos todo. Vale. Otra de las características, lo que hemos dicho, la percepción como síntesis de sensaciones. Vale. Dentro de una sensación, para ello, imaginaos una percepción a que es una escena. En una escena tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que ellos denominan estímulo distante, es decir, las características físicas del objeto, tamaño, forma, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de percibir. Para el estructuralismo esto es lo más importante, la estructura, la forma. Vale, ellos, acordaros que se les llaman estímulo distante. Bien, pero también es importante el estímulo próximo. ¿Qué es el estímulo próximo? Esa información que nos llega a los receptores. Vale, o sea, sería como algo más fisiológico. Por tanto, tenemos esta bola que es redonda, que es importante, pero también es importante esos receptores como leen, ¿no?, esa imagen. Vale. Por tanto, ese es estímulo distante y este próximo. Tenemos distante y próximo. Vale. Y después también hablan en el estructuralismo, dentro de esta percepción, que entiende que es un conjunto de sensaciones, que acordaron las características que tenía que tener. Bueno, pues el principio de verosimilitud, en este caso de Helmut. Bien. Daros cuenta que estamos hablando, bueno, en el ámbito de la experiencia. Por tanto, lo que dice el principio de verosimilitud es que en general, por ejemplo, yo ahora voy a ver todas esas sillas de igual color, ¿no?, porque están juntas. Pero bueno, si realmente nos fijamos bien, vemos, no sé si veis vosotros desde ahí, pero en función de la posición de cada silla no son iguales, el color de la madera va cambiando. Por tanto, lo que dice, y esto es un poco el inicio de la Gestalt futura, ¿no?, que percibimos en función un poquito del contexto. Por tanto, principio de verosimilitud, que yo veo que son similares porque son parecidas y están medio juntas. ¿Vale? ¿Entendéis lo que dice Helmut? Vale. Y lo último habla de la inferencia inconsciente. Bien, lo que estábamos diciendo antes, ¿no?, que decíamos que era no innato y era en base a lo que era el aprendizaje. Vale. Para Helmut, por tanto, bueno, pues hay que tener en cuenta a la hora de sentir o de percibir, bueno, lo que os comentaba, estos estímulos, esas características distales, que en este caso tienen en cuenta tanto la distancia como la iluminación. Si miráis las sillas os dais cuenta, ¿no? Distancia e iluminación son dos patrones importantes a la hora de percibir, pero son inconscientes, ¿sí o no? No estamos pensando, ay, pues yo creo que tiene ese color porque está más pegado a mí, a que no. Bien. Es un poco lo que denomina la inferencia inconsciente. ¿Entendemos, por tanto, qué es el estructuralismo? Bueno, entendemos a nuestros amigos, ¿eh? Exacto. Bien. Vale. Como alternativa a esta teoría que acabamos de ver, aparece la teoría de la Gestalt o de la Gestalt, que podemos llamar de las dos formas. Autores importantes dentro de la teoría de la Gestalt, Wertheimer, Köhler y Kafka. Bien. Vamos a ver. Todos sabéis un poco en qué consiste la teoría de la Gestalt, ¿no? ¿A qué os suena? El todo o nada. El todo es la suma de las partes. Vale. Bueno, esto es la Gestalt, así. Facilita. Aquí os viene un poquito el resumen en qué consiste, pero bueno, a lo largo de los temas se va dando mucho más la teoría de la Gestalt, porque a nivel de percepción, sobre todo visual, bueno, son los que más han estudiado. Pero lo que os quiero explicar aquí es un poco las características nuevas que aporta la teoría de la Gestalt con respecto a la teoría clásica que acabamos de ver. Bien, la teoría de la Gestalt, lo que bien acabáis de decir, que más o menos todos lo conocemos, bueno, pues que nosotros vemos escenas, ¿sí o no? Las escenas es la suma de las partes. Bien. Por tanto, vemos todo, no vemos nada. De nada me vale ver una silla si no la veo en clase. ¿Sí? Es un poco lo que dice la Gestalt.
Aspectos fundamentales de la teoría de la Gestalt: fenomenología, configuración e innatismo. Bien, de esas tres características, ¿cuáles creéis que son diferentes a lo que acabamos de ver? ¿Configuración? ¿Qué hemos visto de la configuración? ¿Qué hemos visto de la configuración? Ah, configuración te suena nuevo, ¿no? Vale. ¿Innatismo? Bueno, es así, ya está. Tampoco nos vamos aquí a liar. Innatismo. Muy bien, dice el de la clase. Bien. Bien, aquí la teoría de la Gestalt lo que dice, a ver si lo explico bien, que aquí lo más importante es la autoobservación, es decir, ser conscientes de la observación que realizamos. ¿Sí? La autoobservación. Bien. Es como antes hablaban de introspección. Bueno, pues yo estoy viendo esto. Vale, pero estos van más allá. O sea, aparte de fenomenológico, porque sí que es verdad que tiene en cuenta el lado subjetivo de las escenas, porque aquí sí que tiene en cuenta el aprendizaje y el lado subjetivo, pero también le dan esa capacidad de autoobservación, es decir, yo soy consciente de mi propia observación. Por tanto, esta característica de autoobservación difiere de la que hemos hablado antes, ¿sí o no? Es como aquí van sumando todos un poquito, ¿no? Más cosas. Por tanto, fenomenología entendido como nuestra capacidad, tendríamos la capacidad de autoobservar, ¿vale? De hecho, ya veremos todas estas ilusiones ópticas, ¿no? Que somos capaces, tenemos esa capacidad consciente de llevar al consciente procesos inconscientes, es decir, capacidad de autoobservación de cómo procesamos las escenas. Bien, por tanto, teoría de la Gestalt, autoobservación, ¿sí? Bien, configuración, que es lo que hemos dicho, el todo, la suma de las partes. Vale, eso la Gestalt le llama configuración. Vale, simplemente, bueno, pues otra de las características. Por tanto, la teoría de la Gestalt, tal y como os pongo aquí, piensa que la percepción es la configuración del campo perceptivo y por tanto de la escena, ¿vale? Y la relación que tienen todas las partes, ¿no? Todos los componentes de esa escena, que es un poco lo que acabamos de ver. Bien, y por otro lado, con respecto al innatismo, la teoría de la Gestalt, bueno, pues en este caso, en contraposición al anterior, dice, bueno, pues que son estructuras innatas. Antes que habíamos dicho. Exacto, que no eran innatas. Vale, por tanto, características de la Gestalt que difieren de las teorías anteriores. Configuración, que es el todo nada, innatismo y fenomenología entendida como autoobservación. Vale. Bien, después, bueno, otros principios. Esto lo veremos dentro de cada tema, repito, ¿vale? Para que entendáis a nivel perceptivo neurológico y a nivel perceptivo psicológico qué pasa, ¿no? En muchos tipos de percepciones. Pero el principio, por ejemplo, de Pragnat, o el principio mínimo, esto se resumen en que somos bastante vagos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cuando hay varias posibles de interpretar una escena, siempre vamos a la más fácil, a la que nos cuesta menos. Vale. Solo os tenéis que quedar con este principio mínimo de Pragnat, que es de la teoría de la Gestalt, y después veremos a lo largo de los temas cuándo solemos hacer esto y estas cosas. Vale. Simplemente quedaros con que es de ellos. Bien. Después de la teoría de la Gestalt, vale, primera mitad del siglo XX, tenemos el conductismo. El conductismo, ¿qué creerá? ¿Que la percepción es aprendida o no? Hombre, los conductismos les encanta aprender, ¿eh? Tanto el día por Por tanto, la percepción es un comportamiento que se basa en el aprendizaje y la motivación. Esto es muy importante también, daros cuenta que al final la teoría actual también nos basamos en el conductismo. ¿Por qué? Porque al final percibir es una conducta. Para percibir necesitamos motivación, ¿sí o no? Si no, si yo no me apetece mirar ahí, pues no voy a mirar, no percibo nada. Vale, por tanto, quedaros con que es aprendizaje más motivación. Vale. Bueno, lo que hablan siempre de la Gestalt, ¿no? Importancia, estímulo, respuesta y todas estas cosas que ya sabemos todos
bastante bien. Después del conductismo tenemos la teoría ecológica de la percepción. Vale, seguimos en la primera mitad del siglo XX. Importante autor que vamos a ver a lo largo de los temas es Gibson. Teoría ecológica de la percepción. Si se denomina teoría ecológica, ¿a qué dará más importancia este autor? Gibson. Al ambiente a la hora de percibir, no a proceso interno, sino lo de fuera, ¿no? Sistema ecológico. Por tanto, acordaros, Gibson, ecológico. No es que le guste, no es que guste la ecología. Gibson, ecológico. Vale. Características, por tanto, de la teoría ecológica de Gibson son percepción ecológica, muy fácil, y percepción directa. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Bien, percepción ecológica. Bueno, pues daros cuenta un poquito de lo que estábamos hablando antes. La percepción nos viene dada de fuera, ¿sí? Del contexto, pero ese contexto es cambiante, ¿sí o no? Lo que yo os digo, yo ahora veo un color, ahora me pongo allí y estas sillas de aquí las veré más negras. Por tanto, es un poco lo que quiere decir. La percepción es dinámica, ¿no? La percepción ecológica para Gibson es dinámica y cambia a medida que el observador se mueve con respecto a la escena total, ¿sí o no? Esto lo entendemos todos. Vale. ¿Cómo le llama Gibson a esto que estamos explicando? Bueno, pues tenemos la óptica ecológica. Repito que lo veremos después cuando estudiemos a nivel físico, cómo entra la luz, etc. Vale, si ahora no, si esto nos parece difícil, no pasa nada, que lo volveremos a explicar. Tenemos una óptica ecológica, que aquí habla de términos de onda, ¿vale? Términos de onda, ya sabéis, la luminosidad son términos de onda, que ya explicaremos, etc. Por tanto, hay una óptica ecológica que son la luz, la onda de luz que nos llega, ¿no? del exterior, ¿vale? Que llega a nuestro organismo, por tanto, del medio. Y después tenemos la óptica geométrica, ¿vale? Que es el rayo de la luz, la ciencia de la luz. Que os parece lo mismo, pero no es igual. Repito que esto lo explicaremos después ya cuando hablemos de la luz. Lo más importante es que os quedéis lo que acabo de decir, ¿vale? Gibson que habla de la percepción ecológica y por tanto lo más importante pues son estas características físicas externas cambiantes que cambian tanto las características físicas como si el organismo se mueve también cambia por tanto la escena. ¿Vale? Bien, aparte de percepción ecológica, Gibson habla de percepción directa. ¿Qué significa que es percepción directa? Que no necesitamos aprendizaje, es decir, yo no tengo que aprender a ver esa silla, ¿no? Yo ahora veo otra silla y no he aprendido a ver esa silla, nunca la he visto. Por tanto, la percepción es directa, no necesita, bueno, aprendizaje en este caso, no necesitamos, bueno, pues recurrir a recuerdos. Por tanto, la percepción está en el medio ambiente y no necesitamos recurrir a procesos internos para percibir. ¿Se entiende a Gibson? Okay. Por tanto, para Gibson, toda la información está en la estimulación externa, porque es ecológico, ¿sí? Nosotros aquí ni pinchamos ni cortamos. Todo lo que venga de fuera, lo demás, mastercard. Vale, este es nuestro amigo Gibson. Bien, después hay otras influencias en la primera mitad del siglo XX, el transaccionalismo. Bueno, pues aquí transacciona la información entre estímulo y observador, ¿no? Los dos les da la misma importancia. El funcionalismo probabilista, bueno, que también es parte ¿no? de la... surge, Brunswick surge de Gibson, ¿vale? Porque veis que es situaciones ecológicas, es decir, en función del ambiente y bueno, también de probabilidades, ¿no? De estímulos físicos y después la nueva psicofísica de Stevens, que bueno, ya trata de evaluar con medidas de razón, en este caso, bueno, pues cómo son las respuestas sensoriales, que son las leyes de potencial que veremos a lo largo de los temas. Vale, esto simplemente es física. Esto es un poco lo que se fue estudiando en la segunda mitad, en la primera mitad, perdón, del siglo XX. Bien, llegamos a la segunda mitad del siglo XX y aquí surge, como ya sabéis, en los años 70, 1970 aproximadamente, la psicología cognitiva. ¿Qué dirá la psicología cognitiva de la percepción? ¿Que está fuera o que está dentro? Está claro, ¿no? Psicología cognitiva, que hay procesos cognitivos. Exacto, módulos, lo que se les ocurra. La psicología cognitiva, bien, dentro de la psicología cognitiva tenemos como dos corrientes, ¿vale?
Bueno, toda la corriente dentro del estudio de los procesos, dentro de la percepción y dentro, por tanto, de la psicología cognitiva, que es la investigación fisiológica, que veremos. Y después tenemos también el computacionalismo, que, resumiendo la psicología cognitiva, tal y como hemos dicho antes, es una metáfora del ordenador, ¿no? Que el cerebro actúa como un ordenador, con operaciones mentales, etcétera. Posteriormente veréis que, bueno, pues también le incluyen mucho más aspectos porque realmente no somos como un ordenador, ¿sí o no? Bien, por tanto, la psicología cognitiva se basa en la metáfora, bueno, pues del ordenador. Por tanto, tenéis ahí un cuadro, un ordenador, ¿cómo funciona? Bueno, pues un input y el output, ya sabéis, ¿no? Un input es lo que entra y el output simplemente lo que sale, y para que salga algo por el medio pues tiene que haber procesos. Es un poco el esquema básico de la psicología cognitiva, que es una similar, bueno, pues a lo que es un ordenador. Para la psicología cognitiva, por tanto, la percepción es esa fase de procesamiento de la información que entra a la que no es que salga, a la que yo percibo, ¿no? Por tanto, lo más importante es ese proceso, esa percepción interna dentro de la cognición, ¿no? Es un poco dentro de la psicología cognitiva. Se basa en diagramas de flujo, que es un poco lo que os acabo de decir, input, output, etcétera. La descomposición recursiva, es decir, que podemos descomponer, sí o no, dentro de los inputs podemos separar cada uno de los inputs, mientras que para la Gestalt no. ¿Entendéis la diferencia, no? Bueno, características primitivas porque son habilidades innatas y después también por aprendizaje, y todo se basa en operaciones mentales, ¿no? Como un ordenador. Esto es un poco las características de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva ya la habréis estudiado y entendéis un poquito en qué consiste. Bien, por tanto hemos visto el diagrama de flujo, son capaces de separar, ¿no? Cada uno de los estímulos, y se basa en operaciones. Bien, características clave de la psicología cognitiva: información, codificación y representación. Bien, aquí, ¿cuál es la diferencia de Gibson que hemos visto de la percepción ecológica con respecto a la psicología cognitiva? Bueno, que aquí lo más importante, a ver si lo explico bien. Vale, Gibson decía, bueno, que percibimos exactamente lo que vemos de fuera, ¿no? ¿Sí o no? Que era la perspectiva, bueno, pues ecológica. Pero para la psicología cognitiva, cuanta más información y mayor número de percepciones del exterior, imaginaros en un ordenador, cuantas más carpetas tenemos, más información tenemos en ese ordenador, ¿sí o no? Por tanto, justamente como hablamos de metáfora del ordenador, lo que ellos denominan es el concepto de información. ¿Y qué es la información para ellos? Sinónimo de conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? La cantidad de percepción que hemos realizado. ¿Vale? Esto pensad todo como un ordenador. Cuantas más carpetas, más información. Cuanto más información, más conocimiento. Vale. Y por otro lado, un ordenador, ya sabéis cómo funciona un ordenador, ¿sí o no? Que funciona con datos, bueno, 1, 0, 0, tal. ¿Eso cómo se le llama? Símbolos. Por tanto, para psicología cognitiva también la percepción son símbolos, ¿sí? Y por tanto, ¿cómo procesamos los símbolos? A través de la codificación. Es decir, la información del ambiente la transformamos en símbolos. Es todo como un ordenador. Lo más importante es que sepáis el concepto de información, ¿vale? Proceso de codificación, pero eso todo veis términos de ordenador que, entendiendo un poco cómo piensan los de, bueno, cuáles son las teorías de la psicología cognitiva, pues entendéis todos los conceptos. Por tanto, para la psicología cognitiva, la percepción es un conjunto de procesos de codificación, ¿sí? Nos llegan esos diagramas de flujos, esos inputs, codificamos esa información en símbolos, y esa información en símbolos lo que recrea es la escena. ¿Vale? Entendemos, ¿no? Más o menos cómo piensan los de la psicología cognitiva. Bien, para hacer todo esto que acabamos de decir, tiene que haber unos procesos, ¿sí o no? Bien, esto sería como el hardware del ordenador. Existen procesos seriales y en paralelo. Esto hay muchas teorías, ¿no? De hecho, en la actualidad lo que se dice es que hay procesos en serie y otros en paralelo. Proceso en serie, imaginaos un ordenador. Aquí un ordenador hace 7 cosas a la vez. Los ordenadores antiguos hacían una cosa y después otra. Por tanto, lo que se denomina los procesos son seriales, una y después otra, y en paralelo es todo a la vez. Chum, chum, chum. La psicología cognitiva
¿En qué tipo de procesos creéis que se basa? Paralelo, un ordenador no gestiona paralelamente. Por tanto, lo que quiere decir es que yo, esos inputs, esa forma de esa televisión y ese color, esos inputs, los gestiono en paralelo, ¿sí? Los codifico en paralelo y me creo la escena. Por tanto, no pienso primero, ay, es negra, pienso que es negro, ay, que es cuadrado, ¿no? ¿Entendéis? Por tanto, en paralelo. Bien. Bueno, después hay, que esto ya lo veremos que también, que son los modelos bottom-up y bottom-down. ¿Esto qué significa? Que hay formas de procesar desde lo más complejo a lo más simple y otras de lo más simple a lo más complejo. Lo veremos, ¿vale? Que es lo de arriba abajo, abajo arriba. Eso ya lo veremos, ¿vale? También es dentro de la psicología cognitiva, ya lo vamos a estudiar en profundidad. Y después lo que os comentaba, muy importante dentro de la psicología cognitiva, y de hecho en otras asignaturas siempre hacen preguntas de esto, de procesos automáticos y controlados, porque son muy importantes de diferenciar o discernir. Vale, los procesos automáticos son aquellos que no requieren control atencional y los procesos controlados lo que sí que requieren, bueno, pues control atencional. Por tanto, vosotros cuando creéis que tenéis que prestar atención ante un estímulo, ¿por qué puede ser? Porque a lo mejor no lo conocéis, a lo mejor es peligroso y hay que hacerlo con cuidado. Por tanto, características para un proceso controlado es que sea una secuencia nueva, que tenemos que prestar más atención y por tanto vamos más despacito y somos conscientes de los pasos que vamos a dar, vale, o peligrosa para el organismo. Mientras que los automáticos, pim pam, vale, son inconscientes. Y otra pregunta que habéis tenido en otro examen, también es cuestión de grado, vale, esto en otras asignaturas también lo estudiaréis. Proceso automático, cuanto más automático, menos consciente, ¿sí o no? Y por tanto, cuando practicamos mucho llega a ser una habilidad. ¿Sí? Pues yo soy hábil tocando el violín, vale, pero la de ahora estoy metido ya al violín, ¿sí o no? Por tanto, la práctica de procesos automáticos lleva a la cuestión de grado, es decir, a un grado alto de funcionamiento. Vale, acordaos, por tanto, grado automáticos. Vale. O sea, grado automáticos y más automatismo en los controlados. Bueno, acordaros del violín, que se saca el 5º grado de violín porque ha practicado mucho y al final ya toca sin mirar. Bien, dentro de la psicología hemos visto, por tanto, el diagrama de flujos input y output, ese sistema de procesos, sobre todo en paralelo, aunque a veces también es serial, pero bueno, en general, en la metáfora del procesamiento de la información es en paralelo, existen modelos de arriba abajo o abajo arriba, etcétera, etcétera. Vale, y aquí hablan de método. Bien, esto simplemente, bueno, lo voy a pasar un poco rapidito, pero es el método sustractivo de Donders, es decir, que habla de las dificultades y los tiempos de reacción de las tareas, ¿sí? Que también es un poco dentro de la psicología cognitiva una de las características del procesamiento de la información. Y es muy importante el método sustractivo de Donders porque fue cuando se empezó a estudiar un tiempo de reacción. Los tiempos de reacción, sabéis que es una variable que se utiliza mucho en los estudios de investigación perceptivos y de todos los órganos sensoriales. Por tanto, él empezó a medir con tareas sencillas, ¿vale? Que lo podéis leer en el libro tal cual. Bueno, ¿cuánto tardamos en hacer las cosas? Si hay inferencias, si tardamos más, si no hay inferencias, si tardamos menos, etc. Entonces, es como la base futura de todas las investigaciones de la percepción, los tiempos de reacción. Y después también tenemos la teoría de detección de señales, que la veremos la semana que viene porque... sí, ¿no? La semana que viene, yo creo que sí. Porque es una PEC también. Vale, el tema trata sobre eso y lo explicaré. Bien, ya vamos acabando, no os preocupéis. Dentro de la segunda mitad del siglo XX hemos dicho que tenemos la psicología cognitiva y también el computacionalismo. De la computadora anterior, ahora está el computacionalismo. Y aquí es súper importante el David Marr. Repito que lo veremos también en otros temas, aparece en todo el libro. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque empezó a estudiar un poco, bueno, el ámbito de la percepción, en este caso, bueno, sobre todo visual, que es un poco el libro, que se llama Percepción Visual. Por tanto, Marr es de segunda mitad del siglo XX, es decir, de antes de ayer. ¿Vale? Exacto. Estaba vivo, no lo sé. Pero bueno, lo más importante que dentro del computacionalismo surge la ciencia cognitiva. Veis que aquí ya incluye la cognición para la percepción.
¿sí? O sea, ya empezamos aquí a juntar cognición con percepción, cosa que antes no. La psicología cognitiva se basaba mucho en la cognición, vale, los anteriores en la física, tal. Pero ahora ya, a partir del computacionalismo, ya surge la neurociencia cognitiva, etcétera, donde ahí ya juntamos percepción más cognición, ¿sí? Bien, David Marr, ya lo veremos. Bueno, lo más importante, que aquí os pone un ejemplo súper sencillo de entender, lo de las cajas registradoras, os pone en el libro, que es un poco, bueno, cuando realizamos una percepción, ¿qué preguntas nos hacemos? Primero, él denomina a nivel computacional, ¿vale? Imaginaos que ahora vemos esta webcam. Lo primero que me pregunto, ¿qué hace esto? O sea, ¿esto para qué vale? ¿No? Vale, ese nivel computacional. El nivel algorítmico, bueno, pues cómo funciona, ¿sí? Nivel de implementación, ay, pues mira, es una webcam 2.0, yo qué sé. ¿Entendéis? Bien, lo que quiere decir es, por eso se llama computacionalismo, porque habla mucho de computadoras, que es un poco parecido a la cognitiva anterior, de metáfora del ordenador. Por tanto, cuando yo veo y percibo, como ellos hacen una metáfora a una computadora, pues primero digo, ¿qué es esto? ¿Cómo funcionará por dentro la tripa? ¿No? Y a nivel tecnológico. Bueno, repito que David Marr lo veremos bastante en profundidad. Y otra de las características muy importantes de David Marr que aporta la percepción visual es, bueno, pues cómo procesamos la información visual. Es decir, primero lo que dice es que realizamos un esbozo primario que es bidimensional, vale, que primero no vemos ya en tridimensional, en 3D. Primero vemos bidimensional, vale. Después vemos bidimensional y medio y después vemos tridimensional. Mira qué fácil. ¿Esto qué significa? Vale, el esbozo primario bidimensional son, bueno, pues características primitivas simples, ¿vale? Lo que denomina él. Vale, simplemente son los bordes, barras, manchas, bueno, aspectos separados de forma bidimensional. Pero ya en 2D, o sea, 2,5D, en bidimensional y medio, aquí ya somos capaces de percibir la orientación y la profundidad con respecto al observador, hacia mí, ¿vale? Entendemos a cuánto está la distancia sobre mí. Y después ya tenemos el modelo 3D, ¿vale? Donde ya yo puedo decir que ese objeto, aparte del esbozo primario, que es el color, la forma, el esbozo 2,5, ¿vale? Bidimensional y medio, que sé que este está a 1,5 metros aprox, mientras que ya modelo 3D veo toda la escena, ¿sí o no? Bueno, veis, es una explicación de cómo percibimos. Vale, veremos a lo largo de los temas si es así o no. Por tanto, David Marr, dentro del computacionalismo, tenemos que darle las gracias, muchas gracias, David Marr, por esto que estamos hablando. Vale, la percepción visual, los esbozos. Bien, después surge el conexionismo con redes neuronales. Bueno, aquí ya incluye esta característica, tal y como hemos visto anteriormente dentro del computacionalismo, que ya surge la neurociencia cognitiva, pues aquí ya hace metáforas de redes neuronales, es decir, se tiene en cuenta esa percepción, sobre todo, bueno, pues neuronal, pero también, bueno, pues en el ámbito de la cognición, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues características, de hecho tenéis ahí un cuadro donde explica cómo es el funcionamiento, bueno, pues del conexionismo, teniendo en cuenta estas características inhibitorias y excitatorias, ¿no? de las conexiones sinápticas. A veces vemos una cosa porque se nos ha inhibido. Cuidado. Por tanto, os explicaré a nivel neurológico también cómo percibimos, ¿no? Que es un poco el objetivo de este tema de las redes neurales, que ya lo explicaremos. Bien, posteriormente lo que os comentaba, surge la neurociencia, bueno, pues cognitiva, la que se tiene en cuenta, y por tanto es interdisciplinar, puesto que tenemos en cuenta las cogniciones, la ciencia y la neurología, y gracias al avance de las técnicas de neuroimagen, que ya sabéis que podemos ver un cerebro en funcionamiento, por tanto hemos aprendido muchísimo, porque ahora yo sé cómo cuando percibo un color rojo, un azul, uno verde, qué parte del cerebro se ilumina, etcétera, percepción de movimiento, color, y bueno, pues gracias a la neuroimagen, bueno, pues tenemos mucha más información de la percepción visual, ¿vale? Gracias a la neurociencia cognitiva y las resonancias magnéticas, en este caso funcionales, que son las que están en movimiento. Por tanto, en la actualidad, ¿con qué nos vamos a quedar? Es decir, todo el libro y cuál es la perspectiva por la cual vamos a estudiar la psicología de la percepción en esta asignatura.
Bueno, pues teniendo en cuenta primero la importancia de la visión, porque la visión, daros cuenta, a nivel, lo que os digo siempre, ontogenético y filogenético, es decir, que ver bien es súper importante, ¿sí o no? Y de hecho os pone aquí ver, bueno, una información precisa y a distancia. Si no, podríamos conducir, no podríamos andar, no podríamos hacer nada. Por tanto, el sistema visual es súper importante para la supervivencia. Os cuenta de la importancia que tiene. Nos vamos a basar también en el procesamiento de la información, ¿vale? Porque los procesos cognitivos que subyacen a la percepción visual, bueno, pues son similares un poco a la psicología cognitiva, pero también vamos a hablar de neurociencia cognitiva, puesto que vamos a juntar las dos cosas. La percepción a nivel físico, ¿vale? A nivel neurológico, y después la percepción psicológica que hacemos de una escena. Por tanto, este es el resumen de todas las teorías que hasta el día de hoy, bueno, pues ha habido y en la que nos vamos a basar. Es decir, nos vamos a basar en un poquito de todo. Vale, hemos entendido en general de dónde viene todo. Vale, por tanto, veis que nos vamos a fijar en la psicología cognitiva, en MAR, que aparecerá siempre en todos los libros, la de bidimensional 2,5, 3, más una cuarta, que es gracias a la psicología cognitiva, que hacemos una categorización de las escenas, que se explicará en su tema correspondiente, y la importancia de los mecanismos neuronales, por supuesto, dentro de la percepción. Vale, se finí. Bien, la semana que viene, pues el tema 9, ¿vale? Cualquier duda me podéis mandar un correíto aquí y os contesto encantada. De nada. ¿Alguna duda los que estáis en casa? Ok, pues nos vemos el miércoles que viene.